¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, bien, tranquilo. Qué bueno, me alegro mucho. Ya vamos terminando ya. Bueno, además, aparte del partido de fútbol, todo bien, me imagino. Nos jugó muy bien la selección. Bueno, tuve problemas técnicos con el computador hace un momento atrás, así que tuve que reiniciarlo. Y así que voy a empezar a abrir de nuevo los programitas. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Muy bien. Paso a compartir. Voy a aprovechar de abrir enseguida el MATLAB que toma su tiempo en abrir, así que ahí se estaría abriendo. Si alguien ve algún estudiante que quiera entrar, por favor, agradezco que me avise. En todo caso, voy a estar revisando, pero si llega a pasar el caso, por favor, me avisan. La experiencia anterior, vamos a hacer un pequeño resumen del trabajo visto, la primera parte de este laboratorio, que es un modelado y simulación con técnicas PID discreta para un sistema continuo de segundo orden. En este caso, comenzamos con un motor, vamos a trabajar con un motor de corriente continua con imán permanente. ¿De acuerdo? Ahí teníamos las características, el diagrama esquemático del motor, que muestra que estamos considerando en la parte eléctrica únicamente la resistencia y la bobina de la armadura, la inductancia de la armadura. Y por otro lado, en la parte mecánica solamente vamos a considerar el momento de inercia y la fricción viscosa. Hay otras fricciones y otros elementos mecánicos también a considerar en un modelo más completo, pero considerando un modelo simplificado y el objetivo principal de este laboratorio es hacer una experiencia con algún elemento, con un controlador PID, considerando una planta básica, en este caso, este motor cumple con esas características. Una vez que de la figura 1.1 que teníamos modelado el sistema, lo podemos llevar a un modelo ya con diagrama de bloques en el Laplace y podemos, por medio de la transformada de Laplace, y se simplifica de esta forma, donde aparecen dos bloques, los rectangulares, uno que representa la parte eléctrica y otro representa la parte mecánica, ¿cierto? Y en cada uno de ellos vamos a encontrarnos con un polo. Finalmente, si yo tomo la función de la figura 1,2, o mejor dicho, el modelo de la figura 1,2, lo simplifico, puedo llevarlo a la expresión 1,1, a la expresión 1,1 que está a la vista. Bueno, en este caso, los símbolos empleados, cada uno de ellos están explicados un poco más arriba en esta presentación. Y recordar que la función de transferencia es la salida partida por la entrada, y aquí esta expresión representa entonces nuestra función de transferencia. Elementos interesantes que, para recordar que todos los eh, todas las S que estarían abajo representan a los polos del sistema, y si en la eventualidad, que no es este caso, pero en la eventualidad que existan S en la parte superior, significa que hay presencia de ceros. Un polo tiene una característica, los polos los vamos a estudiar a continuación, son los que le dan la característica al sistema, ¿verdad? Y la característica de la respuesta. Mientras que los ceros son los que inyectan energía al sistema. La tabla 1.1
muestra las características del motor, de un motor tipo que se encuentra en el mercado. Y este tipo motor, el modelo C23, L33, marca Moog, eh, van a ser utilizados los valores que se muestran en la tabla. Siempre hay que recordar que hay que considerar las unidades y llevarlas al mismo sistema, en este caso el Sistema Internacional de Medida. Entonces, por eso es que hay que considerar la velocidad como RPM y así cada una de estas unidades, ¿de acuerdo? Considerar también, importante, fricción, en este caso Newton, radian, segundo, y otras unidades de medida a veces son, dependiendo del fabricante, emplea otras unidades y hay que hacer la conversión. De esa forma, si yo alimento cada uno de los símbolos que están acá, perdón, los símbolos de la expresión anterior, de acuerdo a la tabla, voy a encontrarme con la expresión 1, 2. Ya estaríamos en presencia de la función de transferencia que representa al motor visto en la tabla 1. 1. Cabe destacar, vean el valor que acompaña al elemento de segundo orden de la función de transferencia, que es extremadamente pequeño, muy pequeño, por 10 elevado a menos 9. Luego el otro, el que acompaña al término de primer orden, es elevado a menos 6. Ya el término que está natural aquí es mucho más grande. O sea, es importante considerar esto porque eso le va a dar las características cómo va a ser el sistema y cómo uno puede analizar el sistema viéndolo en la función perdón, en el diagrama de polos, que lo vamos a ver en un momento más. Vuelvo a repetir, acá arriba vemos que no hay ningún término con S, significa de que no tiene ceros esta función, simplemente tiene polos. La primera actividad experimental que vimos la semana pasada era que había que simplificar el diagrama de bloques visto en páginas anteriores y compararlo con el resultado de la expresión 1,1. Deberíamos llegar a la misma expresión, ¿verdad? Ahora, para verificar eso, tenemos que comenzar entonces ahora utilizando MATLAB, que son funciones muy simples. Yo sé que hay varios de ustedes que ya saben, pero recordando la instrucción que tuvimos en el laboratorio, hay que pensar en algunos estudiantes que todavía están desarrollando su expertise en MATLAB y es necesario pasar por esto. Así que un poco de paciencia, por favor, para los que ya lo saben, naturalmente. Y siempre es bueno repasar. Entonces voy a compartir el MATLAB. Mejor voy a compartir el escritorio completo, va a ser más simple para estar pasando de una lámina a otra. Si tienen problemas para ver la imagen, por favor me lo dicen, ¿ya? Eh, Aquí estamos viendo, acá, comenzamos entonces con la primera parte. Y lamentablemente esta parte del MATLAB no se le puede hacer zoom para que lo puedan ver mejor, así que si tienen problemas, me avisan. Eh, la ventana de MATLAB que usualmente uno emplea tiene esta forma. Abajo a la izquierda estaría el workspace donde tienen que quedar cargadas las variables o parámetros que uno va a emplear, toda la información que va a emplear el programa. Arriba a la izquierda están los archivos para poder ubicarse. Arriba a la derecha está la secuencia o línea de código que uno emplea de algún archivo o programa. Y acá abajo está la línea de comando. Y ahí uno puede colocar directamente algunos comandos. Entonces voy a abrir donde está mi... Acá estamos. Entonces, lo primero era, hay varias formas de poder hacer esta experiencia. La más simple es creen un archivo y como dice la guía, el archivo tiene que decir, traten que en este caso mi archivo es diferente, tiene otro nombre, pero que el archivo se llame motor-cc
M se pone solo, que es la extensión de los archivos MATLAB, y llámenlo todos ustedes por comodidad, porque así lo referencia la guía, motor-cc. Los espacios en los nombres no son válidos para MATLAB, por eso el guión bajo. Una vez que crean ese archivo, hay que definir las variables de la tabla 1.1, la tabla anterior, esta tabla, esta. ¿Y cómo se definen? Uno coloca de esta forma. Por ejemplo, si ustedes ven acá, coloco LA igual y pongo el valor. Se ponen en la tabla, si ustedes van a la tabla, se van a encontrar que LA, que es la inductancia de la armadura, tiene un determinado valor, se coloca el valor y la guía solicita que además comenten, comenten la información que está. Entonces, comentarla significa ponerle un comentario para recordar alguna vez qué es lo que era. Entonces, por eso acá les pedía que comentaran con la unidad. La unidad normalmente yo la coloco en paréntesis cuadrado, y aquí estaría en Henry, la unidad. Eso es clave también darse cuenta, porque podemos estar en algún sistema internacional, miliamperes, mili, micro, kilo, entonces es bueno recordarlo. Lo mismo acá, ohm y todas las otras unidades lo pueden utilizar como comentario. Y además, como un dato interesante, es que el signo de porcentaje, todo lo que se escribe a la derecha queda anulado para efectos de ejecutar un programa. Entonces, si yo quiero anular LA, coloco al comienzo de LA el signo de porcentaje y se fijan que quedó ya en verde. Bueno, no es el caso acá, pero por un ejemplo, para demostrarles que uno puede anular algunas líneas de comando. Si la borro, nuevamente quedan con color negro, indicando de que el programa lo va a leer. Además, para los que no estuvieron o no notaron que la clase anterior comentamos de que si yo coloco dos signos de porcentaje juntos, uno al lado del otro, se crea una ventana de una subsección del programa. ¿Sí? Es así, por eso yo puedo correr una parte del programa. Si yo acá arriba, donde dice run, presiono run, va a correr toda la línea de comandos, la línea de instrucciones que están puestas en esta ventana, que no me importa y que además me va a arrojar un error, porque no están secuenciadas unas con otras. Sin embargo, si yo presiono acá donde dice Run Selection, solamente corro la selección. ¿Y qué selección? Lo que está en amarillo. Si yo coloco el cursor acá, lo que quedó destacado fue esta parte donde dice lugar de las raíces. Si pincho acá, queda destacada esta parte. ¿Cómo logro separar estas ventanas? Con los dos porcentajes juntos. Pongamos que yo quiero separar, para hacer otro ejemplo, Enter, y pongo nuevamente dos porcentajes juntos. De esta manera separé esta instrucción de la siguiente. No me interesa hacerlo, pero era para ponerlo como un ejemplo. ¿Alguien escribió algo o alguien viene llegando, parece? Sí, alguien viene. Ya, continuamos. Entonces decía de que tenemos que incluir todo o crear anotar todos los parámetros que va a utilizar la función. Aquí está LA, ERA, KT, todos los que corresponden a esta parte de la expresión 1.1, ¿cierto? Ahí la pueden ver. Detalle importante. Fíjense que la expresión 1.1 está puesta de dos maneras. Ambas son válidas. Algunos libros, la gran mayoría de los trabajos, lo que hacen es juntar todos los términos que están acompañados con el componente de segundo orden, en este caso la s al cuadrado, ¿verdad? Después todos los que están acompañados con el s de primer orden, vemos que está estos dos, el LA y el RA, y finalmente los componentes que reales, que no tienen la componente S, ¿cierto? Bueno, de esta forma, así hay que ingresar los datos a MATLAB. El formato que tiene la instrucción que vamos a ver a continuación, no es necesario ingresar S, la letra S. Simplemente respetando los espacios, el sistema automáticamente sabe que el orden de los parámetros que incluye. En este caso, por ejemplo, fíjense, LAJM está junto multiplicándose más estas dos sumas, LABM más RAJM, ¿cierto? Si me voy a crear, de acuerdo a lo que me pedía la guía, que es crear la función de transferencia, la voy a crear con un nombre. Le voy a crear con el nombre motor. Se me ocurrió poner motor, podría ser cualquier otra
variable, pero se le colocó ese nombre, y se pone motor igual TF. TF es la función que crea la función de transferencia, y entre paréntesis se tiene que colocar, así como sale acá, miren la guía, me parece que está un poquito más abajo, sí, acá, observen que se coloca TF, paréntesis, y entre paréntesis cuadrados, los elementos del numerador, se deja un espacio o una coma, y aquí la coma y el espacio, MATLAB ambos los valida, y un paréntesis cuadrado con el denominador. Y todos los componentes del numerador o el denominador que correspondan con los, de acuerdo al orden, S cuadrado, S, etcétera, basta con que se separen y se coloquen en orden y el sistema automáticamente sabe cuáles son. Observen. Si lo vemos acá, en esta parte, parece que, a ver, tenía una lupa, no me acuerdo dónde está, así que para que lo hayan visto mejor. Pero la próxima vez le voy a colocar una lupa acá. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Tenemos entonces que en el numerador está solo KT, ¿se fijan? Entre paréntesis cuadrado, coma, da lo mismo la coma, pero yo le voy a poner coma, y se coloca los componentes del S cuadrado, espacio, los componentes que van con el S, espacio, y los componentes que van naturales que no se acompañan con ningún S, aquí estarían. Estos tres, separados de esa forma, automáticamente sabe MATLAB que tenemos S cuadrado, S y S elevado a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo una función de transferencia donde hay un S cuadrado y hay un S elevado a 0, o sea, un componente sin S? Eso se podría colocar de esta forma. Vamos a poner un ejemplo, miren, TF, función de transferencia, lo estoy colocando abajo en la línea de comando, entre paréntesis, vamos a poner cualquier cosa más, 5, vamos a poner números para evitarnos el coma, y coloco acá, por ejemplo, vamos a poner 4, S cuadrado, espacio, y acá si yo coloco 8, me va a salir esto, miren. Salió un S, no sale S cuadrado, sino que sale el 8. Entonces ¿cómo uno podría colocarlo? Si pongo un 0 al medio, ahora quedó de esta forma. ¿Se fijan? Me voy a agrandar un poco más. Ven la sutileza de esta función. Si coloco 4 y 8, inmediatamente sabe que es S y luego el número natural, ¿verdad? Sin embargo, si yo quiero que era S cuadrado y no tiene ningún componente S elevado a 1, tengo que dejar llenar con algo el espacio, y con qué se llena con un 0. Por eso se pone 4, 0, 8, e inmediatamente quedó el denominador reconocido como 4s cuadrado más 8. Un dato interesante. ¿Cómo borro esto que escribí para no estar reiniciando el sistema? CLC, comando CLC, que es clear screen, acá no sé cuál será la otra, le significa, pero con eso borro inmediatamente la línea de comando. Muy bien. Y ahora lo que debo hacer es, se fijan que cuando ejecuté recién la instrucción, acá en el workspace quedó la respuesta, el answer, que es la respuesta vista hace un momento atrás. Ahí está, que es la respuesta. Entonces, para borrar también el workspace y no genere problemas, se coloca clear all, borrar todo. Y ahí también se borró. Ahí sí estamos recién. Entonces, si yo ejecuto estas instrucciones que están acá, eh, cargando las funciones, voy a dejar de lado voy a comentar acá no comentar, voy a dejarlo aparte, la función de transferencia. En este momento, si yo simplemente escribo estas instrucciones que están acá, pongo ejecutar, y en la ventana de comando no sale nada, ninguna respuesta, pero acá, a la izquierda en el workspace, ya se cargaron todos los valores. Si estos valores están, ya va a poder trabajar las siguientes instrucciones con estos valores. Si no estuvieran, habría un error. Otro dato importante, alguien viene llegando, ya. Otro dato importante e interesante es el punto y coma. También me parece que lo vimos la semana pasada. ¿Qué ocurriría ahora si yo le quito acá el punto y coma al LA? ¿Se fijan? Al ejecutar, se vuelve a cargar en el workspace todo, pero lo que no queda con punto y coma me aparece como respuesta en el window, en la ventana de comando. Así que siempre,
Si no desean que aparezca esa instrucción o ese resultado, le ponen punto y coma y de esa manera no sale como, para que no se llene la pantalla de eh, tanta respuesta que a veces uno se termina mareando. Ya, una vez que tenemos los datos, voy a borrar los datos. Borré los datos, ya no hay nada en el workspace. ¿Y qué ocurriría si ahora quiero correr la instrucción que está acá? Esta, motor, función de transferencia con los variables. Al presionar, me va a arrojar un error, porque no va a reconocer KT ni nada en adelante. ¿Se fijan? Aquí dice función irreconocible o variable, función o variable irreconocible. ¿Cuál es? La KT, porque no está en el workspace. Para que pueda funcionar esta función, o para que opere bien la función TF, deben haber datos en el workspace, porque ahí es donde toma la información. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecuto nuevamente la instrucción anterior, tenemos datos en el workspace, ejecuto la función motor y ahora sale el resultado. ¿Por qué? Porque tomó los datos que estaban acá. Si hay algún dato o parámetro que invoca la función de transferencia que no esté en el workspace, también me va a arrojar un error. Comento todas estas cosas porque a veces uno no le funcionan las simulaciones, no porque no sepa y no porque está haciendo las cosas mal. A veces basta con que no interpretó bien una respuesta de error del simulador, y a veces una cosa tan simple como que se olvidan de agregar una variable o la letra, un tema de sintaxis. Ya. Así podemos ver que el resultado que nos da MATLAB se valida con lo que acá se tienen que anotar ustedes el resultado, después lo hacen, si no lo están haciendo ahora, lo harán más tarde, tienen que anotar el resultado acá. ¿Cómo anotan el resultado? Tan simple como seleccionar acá, recortar, tomar una foto, pegar, lo que sea, y lo escriben acá o lo hacen a mano. Eso ya, como ven ustedes. Lugar geométrico en las raíces. Aquí empieza a ponerse ya más entretenida la materia de control, porque es cómo vamos a estudiar o cómo, perdón, cómo el sistema, cómo responde el sistema que estamos analizando. Y uno de los objetivos de la simulación es poder siempre, como es predecir los fenómenos futuros, a mí me interesaría estudiar un modelo, en este caso el motor, en en la mayor cantidad de posibilidades de respuesta que él dé. Y de esa forma sé dónde ubicarme, sintonizarlo, eh, y saber también los parámetros mínimos y máximos donde yo le podría trabajar con él, o sea, hasta dónde le puedo exigir, ¿cierto? Bueno, el método del lugar de las raíces permite determinar a partir de la función de transferencia, que acabamos de ver, la posición de los polos en función de la transferencia de lazo cerrado para valores de ganancia proporcional entre 0 e infinito. En pocas palabras, es donde yo podría ubicar los polos para poder jugar con todas las posibilidades de este motor. ¿De acuerdo? Entonces, primero ahora con la ayuda de la función RLocus, que es root locus, o root es raíz, ¿verdad? Donde sys corresponde al sistema en lazo abierto, ¿ya? Vamos a estudiar qué ocurre. Miren, si coloco acá, pueden ver la instrucción, la dejé escrita, pero también la podría simplemente copiar y pegar acá abajo en la línea de comando, ahí está, RLocus, y entre paréntesis, motor. ¿Por qué motor? Porque ya creé la variable motor que está acá arriba. Si no estuviera acá el motor, se fijan en el workspace, no funcionaría, pero como está, va a funcionar. La ejecuto, se toma su tiempo, sigue pensando, ahí salió. Un poco lenta, pero en fin. Podemos, para sus informes, es interesante, los informes que vengan de aquí en adelante, que ustedes pueden hacer con MATLAB, de informe de resultados, a veces uno tiene que ajustar un poquito más la ventana, ajustar los textos para que se puedan ver bien las letras. Bueno, todos esos elementos se pueden configurar en la línea de comando acá directo para evitar estar ajustándolo acá. Eso lo podemos ver al final del laboratorio, no hoy día, sino que al término del laboratorio, y les puedo dar algunos consejos cómo mejorar estas partes. Pero bueno, lo que se ve acá es dónde se van a mover nuestros polos en todas las posibilidades. O sea, en ningún momento,
acá, a ver, voy a tratar de ponerle grid, me parece que se podía poner también por acá, en la parte salida. Si no, lo hacemos de nuevo. No. Bueno, sé que estaba por acá, pero no recuerdo, y es más fácil correr la instrucción que está acá. Después del rlocus, uno le puede poner grid on y automáticamente va a salir ahí salió con la grilla. Se fijan que es polar, tiene unas características diferentes. Bueno, ya ustedes, de acuerdo a lo que han estudiado, ya pueden reconocer con más facilidad estas características. Y al lado izquierdo de esta gráfica, la parte negativa, ¿verdad? La parte real negativa, recordando que el diagrama, o claro, bien digo, el diagrama de Laplace es un diagrama que es complejo, donde la abscisa, la X, son los valores, se registran los valores reales y los valores imaginarios en la ordenada, y todos los valores que estén fuera de estos ejes serían números complejos. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Pero si el polo o la raíz están en los ejes, nos vamos a encontrar que es un polo o un cero eh, o real o imaginario, y si que está fuera de los ejes es complejo, ¿cierto? Ahora podemos ver que todas las posibilidades de desplazamiento de los polos en nuestro sistema, el motor, están en el lado negativo, real negativo. ¿Qué significa? En que es estable. Pues cuando es inestable un sistema, los polos se van al otro lado, acá a la parte real, fuera de la grilla. ¿Se fijan? Entonces, ya es un dato interesante. Y esta sería la forma como jugaríamos con los valores. Observen en la parte real que el valor extremo es 1,6 por 10 elevado a menos 3, o sea, más 3, perdón. Es 1600 como valor extremo. Si yo no modifico y solamente voy modificando si no le agrego ningún polo especial a este sistema, podría llegar solamente hasta ese lugar. Perdón. Ya. Continuamos. Esto es entonces, utilizando la función rlocus, el poder ubicar el lugar geométrico de las raíces. Es donde se van a ubicar las raíces. Los polos, que digan. Polos o raíces. ¿Ya? Respuesta del sistema frente a un escalón unitario. Entonces, con la ayuda de MATLAB, ahora vamos a hacer otra prueba con nuestro motor. Todo esto pensando que nos estamos familiarizando con algunas herramientas del simulador para poder estudiar o analizar y sacar más conclusiones de un sistema, en este caso el motor. Ya muchos de ustedes deben saber que la función STEP permite aplicar un escalón, ¿cierto?, al sistema que está entre paréntesis. Ya es un sí, sabemos que nuestro sistema lazo abierto, y el resultado lo vamos a colocar acá. Entonces, podemos colocar acá, ejecutamos la instrucción step motor, ahí, la ejecuto y vemos la respuesta. Acá algo interesante, a ver, olvidé de agregarle la grilla, pero en fin, parte en cero, tenemos acá el tiempo abajo, y acá a la izquierda la amplitud de lo que sea. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Que eso es para cuando se hagan informes, siempre es muy bueno, no siempre, es necesario definir qué son o qué significa cada una de las ejes. En este caso, el tiempo en segundos, ya sabemos que es así, porque el escalón unitario se mide ahí. Sin embargo, la amplitud, ¿qué es lo que estaríamos midiendo? Temperatura, velocidad, y eso hay que determinarlo. Por lo menos ustedes tienen que sacar esas conclusiones. Y vemos que la respuesta del sistema, desde el momento en que le aplicamos una entrada unitaria. ¿Qué significa aplicarle una entrada unitaria? Aplicarle un 1, un simple 1, ¿verdad? Y al aplicarle una entrada unitaria, algo va a hacer. Por ejemplo, volviendo acá, si nuestro sistema, aquí está el sistema. Este es el sistema que estamos inyectándole un escalón unitario. Le aplicamos un 1 en la entrada. ¿Qué es lo que es la entrada? Tensión. Significa de que le estoy inyectando 1 volt de entrada, y a la salida, ¿qué es lo que tengo? Velocidad angular. Entonces la salida debería tener el valor en velocidad angular.
En el fondo lo que uno ve en un motor, a uno le aplica un voltaje y a la salida ve que gira, ¿cierto? La velocidad que gira es la velocidad angular. Y eso es lo que estamos viendo acá en nuestra respuesta. Ahí empieza a tomar ya más relevancia y este gráfico, porque lo contrario, un gráfico que uno dice, bueno, ya un escalón hace algo, pero uno tiene que saber interpretar la información que obtiene. ¿Ya? ¿Y qué es lo que serían estos 40, 35 que están acá en esta escala? Es un dato que tienen que saber concluir. Además, ya uno podría decir, si le aplico al motor, le aplico un volt, el eje va a tender a girar y va a llegar un minuto donde va a tomar su velocidad estable, final, ¿cierto? De acuerdo al volt que yo le apliqué. ¿Cuánto se demoró? ¿Es inmediato? No, para nada. Tomó un tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó de acá hasta acá? Bueno, aquí sale 120 milisegundos, 0,12 segundos. Entonces, ese fue el tiempo donde se estabilizó el motor. O sea, partió desde cero, aumentó su velocidad hasta llegar al valor máximo, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Si amortiguada, subamortiguada, etcétera. Recuerden que lo vimos la semana anterior. ¿Qué más tenía acá? Ah, bueno, sí, ahí se le puede colocar algunas, eh, a la función step, se puede jugar un poquito más, ustedes pueden buscar eh, algunas cosas, por ejemplo, si yo creo acá, le doy una amplitud, miren, este par de, esto fuera de la guía, pero un dato que puede servir también. ¿Qué ocurre si le quieren poner un voltaje mayor? ¿Ya? Yo creé la función o, bueno, no, esa está definida, la OPT option, de option, y defino 12 volts, o 12, un valor 12 en amplitud. Entonces, ese valor después se coloca acá y el motor se va a aplicar con una entrada 12. Veamos si es capaz de hacerlo. Ahí está. ¿Se fijan la diferencia? Que antes llegábamos con 1, una entrada de 1, un volt, llegaba a, no me acuerdo, a 40 radianes por segundo, me parece, algo así. Ahora llega a este valor. ¿Se fijan que le coloqué un valor diferente? ¿Por qué 12 volts? Porque si ven la tablita que está por acá, esta, hablaba de, aquí está, voltaje alimentación 12 volts. Entonces, por probar, uno le puede agregar también los 12 volts y ver qué ocurre. Entonces, fíjense que estamos simulando simplemente con línea de comando y un par de gráficos y estamos ya haciendo experimentos que se acercarían más a la realidad. Estoy aplicando 12 volts al motor con estas instrucciones. ¿Ya? Voy a dejarlas bloqueadas porque era simplemente un ejemplo. ¿Preguntas? ¿Hasta el momento todo claro? Continúo. Me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. No hay problema. Hagamos más dinámico si quieren esta presentación. Ustedes me van ayudando con sus dudas. Y si no tengo la respuesta, buscaremos soluciones más adelante. Actividad experimental. Que venía ahora no. Esto ya está listo. Acá. Ya. Bueno, esto tienen que llenar ustedes acá y responder las preguntas. ¿Qué significa LGR, lugar geométrico de las raíces del motor? Que el lugar geométrico de las raíces del motor se encuentre en el lado real negativo. Ahí ya la respuesta está en alguna parte, la conversamos. También lo pueden verificar con alguna referencia, libros, etc. ¿Qué valor de estado estable alcanzó el motor de corriente continua frente al escalón unitario? ¿Qué representa ese valor en la práctica? Otra respuesta que la pueden escribirla en Word, la copian y la pegan acá, la recortan, digamos, la foto y la pegan acá y listo, no se hagan problema. Basta con que me respondan y listo. Y basta con eso. Bueno, ahora el sistema con realimentación. ¿Cómo realimentamos el sistema? Implica ya, se empieza a poner un poquito más complejo esto. O sea, cuando yo le agrego una realimentación a un sistema, ya el estado de la salida lo tengo que inyectar en la entrada. A ver, creo que hay un gráfico, un esquema más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo de una realimentación donde lo que ocurre a la salida se realimenta y vuelve a la entrada. Pero ¿qué ocurre en el caso de este motor? Vean acá algo que yo sé que lo han visto con el profesor Ken, pero reforcémoslo. ¿Ya? A la salida tengo una velocidad angular y en la entrada tengo voltaje. ¿Cómo puedo mezclar dos variables que son totalmente diferentes? La velocidad angular es algo mecánico y la tensión de entrada es algo eléctrico y no podemos juntarlo. Entonces hay que buscar elementos que se encargan de esa transferencia o esa
interlocución. ¿Cómo se llaman esos elementos? ¿Alguien se acuerda? El elemento que me va a convertir la señal de un tipo a otro. Esto ya es ingeniería, que lo van a ver en la industria y en procesos. ¿Se llaman? ¿Alguien me puede ¿Son los decir? conductores o no, profe? Transductores, sensores, bueno, sensor, no me gusta mucho la palabra, pero un sensor, ¿ya? Pero son transductores, muy buena respuesta, porque convierte de un tipo de variable física o química o lo que sea a otra, ¿ya? Ahí entran los sensores de todo tipo. Cuando uno mide, por ejemplo, el pH, la temperatura, ahí tenemos transductores de diferentes características. En este caso, tenemos que convertir una variable de velocidad angular, giro, a una variable de tensión de entrada. Y además tienen que coincidir, también para los de control, cuando empiecen a trabajar en la industria, tienen que coincidir las escalas. Porque si yo tengo acá, pongamos 10.000 RPM, y tengo un sensor, un transductor que soporta los 10.000 RPM, pero a su salida, a la salida que tendría que inyectar acá, es una salida de 4 a 20 miliamperes por lazo de corriente. Y tiene una salida de 4 a 20 miliamperes. Es proporcional a la velocidad angular. Pero acá la entrada del motor es una entrada de voltaje. Tampoco puedo mezclar 4 a 20 miliamperes con una señal de entrada. Y también debería hacer los ajustes para que las dos escalas coincidan, ¿ya? Entonces, es un tema para los de control que es muy entretenido en la industria. El trabajo más grande que tienen que hacer en proceso es justamente eso, adaptar señales de un tipo a otro para que estos sistemas puedan trabajar bien. De lo contrario, el sistema puede estar, la idea muy buena, el modelo bien, pero está mal implementado. Volvemos acá entonces, estamos acá. Entonces, cuando yo realimento algo, ahí hago como el primer efecto de querer regular o controlar algo. ¿Qué es lo que significaría regular o controlarse? Es mantener, aunque las dos tienen regulación y control, hay una sutileza, pero por el momento asumamos que cumplen la misma función. Es tratar de que la salida tenga la menor cantidad de variaciones posibles respecto a mi señal de entrada, que es la que yo quiero mantener. Si yo necesito mantener, por ejemplo, acá el mismo caso del motor, vean acá el motor, este puede ser un motor de una máquina, es un buen ejemplo de una máquina de entrada de rollos de papel, en los que fabrican papel, estos papel tisú, estas cuestiones, cualquier papel de cuaderno, lo que sea. Eh, Son rodillos que tienen que viajar a una velocidad o girar a una velocidad específica, no pueden variar. Si yo le envío una señal de control precisa con un voltaje específico, significa que si yo por ejemplo, al sistema se le envía 5 volts, con 5 volts tenemos que tener que el motor gira a 10 RPM. No puede girar ni más ni menos que eso, porque si gira un poco más, un poco menos, el espesor del papel variaría. Entonces, perfecto, funciona. Pero frente a una carga, o sea, por ejemplo, se pone más pesado por el motor, pasó más material, el material está más espeso, lo que sea, el motor tendería a girar menos, aunque yo le mantenga los 5 volts acá en la entrada. Eso es una perturbación de la carga. ¿Por qué? Porque el motor yo le estoy pidiendo, mandando 5 volts en la entrada, y acá debemos tener 10 RPM, pero resulta que bajó a 9 o subió a 11 por alguna perturbación en la carga. ¿Cómo nos aseguramos que siempre tengamos los 10 RPM sin importar, y con los 5 volts de entrada, sin importar las perturbaciones? El primer em, sistema sería realimentarlo. Entonces, ¿qué significaría tomar la variable de la salida, realimentarla, restarla y generar un error o producir un error para que el sistema haga un seguimiento a este error? Bueno, eso en términos muy, muy generales podría ser una aplicación de una realimentación. Entonces, ¿cómo ahora puedo simular la realimentación del motor? Con ayuda de la función feedback, retroalimentación, ¿ya? Lo que hago, coma, o sea, entre paréntesis se coloca el sistema. Si no coloco ningún número acá, va a ser una realimentación con valor 1. O sea, todo lo que sale lo va a realimentar al mismo valor en la entrada. Pero yo tengo que hacer una conversión, por lo que habíamos hablado recién, y tengo que convertir los RPM,
a voltaje. Y una forma es agregando una constante de realimentación acá. Esta constante de realimentación vendría siendo la conversión entre la salida y la entrada. ¿De acuerdo? Entendiendo revoluciones por minuto, o sí, velocidad angular, y por otro lado voltaje de entrada. Entonces, acá dice que esta constante corresponde a la constante de medición empleada en la señal de realimentación. Se obtiene la conexión del modelo de realimentación negativa. Luego, una vez que tenemos esta función, esto no nos dice nada, simplemente estamos generando matemáticamente en el simulador el sistema, simplemente el sistema está realimentado, no va a entregar señal ni nada. Estamos diciéndole que era un sistema realimentado con ese valor. Y para poder ver algo, ahora vamos a usar la función pzmap, donde nos va a decir dónde van a estar los polos. Y ahora van a aparecer polos, ¿verdad? No el lugar geométrico en las raíces, sino que dónde están ubicados los polos con el sistema realimentado y con esta constante realimentación. Entonces veamos si es que está escrita, me parece que sí. Sí, aquí está. pzmap. Ya, aquí pueden ver, voy a poner el grid on para que se pueda apreciar un poquito más. Ahí se ven. Ya me acordé por qué no los había sacado, porque apenas se denotan en el dibujo. Habría que agrandarlos con alguna instrucción previa. Ahí se ve un polo y aquí se ve el otro polo. ¿Verdad? Cuando tengan que hacer sus trabajos e informes, a veces uno tiene que empezar a buscarlo acá en el gráfico, pero también hay una instrucción rápida que me va a decir el valor del polo. Pero aquí lo podemos ver. Miren, aquí hay un polo y otro polo. ¿Los polos son reales, complejos o imaginarios? ¿Quién me puede responder, por favor? Son reales. Exactamente. Y reales significa de que la respuesta que vamos a tener va a ser una respuesta, lo más probable, amortiguada, bien como el escalón unitario que vimos recién. Y cuando, en la medida que se van poniendo complejos, imaginarios, empiezan ya a aparecer unas perturbaciones raras que toman otra forma la respuesta del motor. Pero como los dos polos están ubicados en la parte real, vamos a ver que el sistema, bueno, antes de adelantarme con eso, vamos a correr estos dos eh, instrucciones, me parece que eran en instrucción esta. Está lo mismo recién, pero agregué la instrucción pol y aquí me muestra los polos, y la instrucción dump que me entrega más información aún. ¿Se fijan? Entonces, con la función polo solamente me entrega los polos, aquí se ve en la ventana de comando, pero acá abajo, al colocar la instrucción dump, me va a entregar más información. Además, los polos, el damping, la frecuencia del sistema, naturalmente, y la constante de tiempo. Datos que les pueden servir quizá para algún informe. Entonces, eso es interesante. Fíjense que todo, tanto el pzmap, polo y damp, adentro tenemos que colocar el mismo sistema ya pre-creado, que fue el feedback, un sistema retroalimentado del motor con una constante de retroalimentación. ¿De acuerdo? Ahí tienen que dibujar lo que acabamos de ver, cuáles fueron los códigos. Por medio de la función step, ahora, nuevamente, antes empleada, obtenga la respuesta del sistema realimentado frente a un escalón unitario. Registre la respuesta. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Recién, la primera prueba que hicimos era un step con el motor así normal, pero ahora, normal, perdón, sin retroalimentar, y ahora que lo retroalimentamos, observen que se dice acá, la, el, se crea la constante, bueno, el sistema, perdón, en esta variable, la TT, se crea que se llama el modelo retroalimentado con la constante Ka. Y Ka no sé si está creada. Ah, sí, está creada acá. Si ustedes se fijan, miren, aquí en el workspace ya había creado la constante Ka, que era la constante de retroalimentación, que es el 0,02438, etc. Si ejecuto esta línea, voy a ver que primero creo el sistema retroalimentado y luego hago el step con el sistema retroalimentado, el step unitario, el escalón unitario. Y ahí tienen la respuesta. Cambió el estado estable. La forma de la señal va a ser la misma porque los polos, como dijo su compañero, los polos están en la parte real negativa.
son polos reales y por lo tanto tiene esta respuesta. ¿Se fijan? Pero cambió la respuesta a estado estable, que fue diferente. Y los tiempos naturalmente lo van a ver. Fíjense que ahora tenemos el tiempo de estado estable llegó a 60 milisegundos. Y hace un momento atrás era 120 milisegundos, me parece que el estado estable sin realimentación. Se fijan que cambió también los tiempos. A simple vista es igual, es la misma respuesta. Pero si uno empieza a ver las escalas de tiempo cambiaron, vemos las amplitudes también cambiaron. Y eso significa de que algo hizo retroalimentar el motor aplicándole 1 volt nuevamente. Ahora vamos a entrar con la sintonización, ya se pone más entretenido todavía. Miren, lo que hemos hecho hasta el momento es al motor G, que es nuestro sistema, lo retroalimentamos, una retroalimentación negativa, se entiende, ¿verdad? Y con una constante de retroalimentación que era nuestro transductor. Cuando sabemos que una retroalimentación negativa, acá la salida del sumador, me faltó el más acá, pero se entiende que el voltaje de entrada es positivo, o no necesariamente positivo, pero la señal es positiva, y se retroalimenta una señal negativa. Ambas restadas, sumadas, mejor dicho, producen acá un error a la salida del sumador. Y sabemos que si está todo perfecto, el error tiene que ser 0. ¿Qué significa? De que si yo le inyecto, con el ejemplo de un momento atrás que eran, le inyecto 5 volts, a la salida tengo 10 RPM, con la conversión acá debería tener menos 10, y 10 menos 10 nos da 0 y tendríamos un error 0, o sea, estaría perfecto el motor. Si hay alguna perturbación y el motor empieza a girar más rápido, más lento por algún efecto mecánico, el transductor nos va a avisar y acá, por ejemplo, pongamos que va a llegar 9 volts, ¿verdad? Bajó la velocidad y llegaron 9 volts acá. Acá hay 9, en la entrada hay 10, 10 menos 9 da 1 y tendría un error de 1. Y ese error debería inmediatamente compensarlo el sistema para volver, corregirlo y volver al estado estable. Ese es el motivo de la retroalimentación negativa. Bueno, y agregamos ahora algo que se llama el C, que es el controlador, y está puesto en un formato, en una configuración. A ver, algo pasó que no se achica el. Ahí está. En una configuración, como dice acá, en serial o cascada, me parece que el controlador de elementos tiene la capacidad, empleando configuración en serie o cascada. Aquí está. Esta es la configuración más básica de controladores. Hay otras, ustedes ya han visto, me imagino, en control avanzado que hay muchas otras configuraciones, pero esta es la más básica, y donde C, que es nuestro controlador, lo que va a hacer, va a modificar la dinámica o la estructura, mejor dicho, de nuestro sistema, que en este caso es el motor, agregando algunos polos o ceros, dependiendo de lo que queremos que haga el controlador. Aquí está la gracia de los controladores, que pueden modificar la respuesta del sistema, agregando algunos elementos, como los decía recién. Para eso, el controlador que vamos a emplear es el controlador PID, que, como dice acá arriba, el proporcional, bueno, el proporcional es la ganancia, así que da lo mismo, eso ya lo estuvimos viendo recién, pero la parte derivativa es la que se anticipa a los errores, y la parte integradora o integral es lo que hace es tratar de achicar a 0 el error en el estado estable, en el tiempo. Recordando de que una señal podemos tener, a ver, sí, acá, recordando dos elementos, que hay una señal, o un sistema puede tener dos estados: el estado transiente, que es el momento donde cambia de estado por ejemplo, acá de 0 al valor final, y el estado en estado estable, ¿verdad? El steady state. Entonces, el estado estable, el estado transiente normalmente es corto en el tiempo. Fíjense que acá estamos hablando del orden de 60 milisegundos, y el estado estable es el permanente. Eh, Si, por ejemplo, vamos a ver una planta, o este mismo ejemplo del motor que mueve un rollo de papel, un estado transiente es una variación muy pequeña que podría redundar en un pequeño error en el papel que va pasando a alta velocidad entre los rodillos, y el estado estable es la velocidad donde el material de entrega, digamos, ahí donde ocurre la producción. ¿Ya? Entonces esta parte acá, la parte transiente, es la que uno tiene que analizar, la más difícil matemáticamente, y a veces la más importante incluso. Bueno, volviendo acá, tenemos en el dominio de Laplace un controlador C, ahí está, este C que está arriba,
Matemáticamente se define la función de transferencia de esta manera, donde tenemos un Kp, que es una constante, ¿ya? Proporcional. Tenemos la constante integradora, que es el Ki, pero se divide por un S, vemos acá, por un polo, más un Kd por que la constante derivativa por un S, o sea, por un cero, polo y cero. Y el cero porque está arriba en el numerador, ¿ya? ¿Cómo se definen las tres constantes que acabo de comentar? Bueno, Ki es Kp partido por Ti, que es el tiempo de integración, y el Kd se define como Kp por Td, que el Td es el tiempo de derivación, ¿cierto? La expresión 1,5 recomiendo que la guarden, por favor, en alguna parte importante de su registro, porque les va a ayudar mucho cuando hagan análisis con MATLAB, debido a que las respuestas que da para sintonizar las dan en este formato y cuesta mucho recuperar matemáticamente cuál es la constante, cuál es el tiempo derivativo, porque entrega un número único y hay que saber descifrarlo. Bueno, entonces aquí estoy regalando un dato muy interesante que les puede servir más adelante. Así que recuerden la expresión 1,5 que les puede dar, quitar, o sea, hacer ganar mucho tiempo de trabajo. Aquí están las explicaciones de cada uno de los parámetros que acompañan, parámetros y variables que acompañan a las expresiones recién nombradas. Y nos vamos ahora al sintonizador. Alguien de acá ha trabajado ya sintonizando, me imagino, coloquen, no es necesario que me digan de palabra, pero pueden escribir ahí. Eh, ¿A qué hora comenzamos esto? A las 15, a las 14:25, a las 15:25, nos quedan 10 minutos de laboratorio. Bueno, alguien que me responda por sí o por no, por sí o por no acá en este chat, no en el chat, en las respuestas, si han trabajado con el sintonizador automático del PID. Por lo menos yo sí, profe. ¿Sí? Ya, uno Sí. sí, perfecto. Por lo tanto, va, eh, va a repasar lo que ya has visto. Y el resto asumo que no. Entonces voy a dedicar un poquito de tiempo para eso. Me colocan uno que sí y dos. Ya, ok. Pero no importa, sí, no pasa nada. Para poder sintonizar y buscar una fórmula rápida, sintonizar un PID hay muchísimas técnicas. Ustedes saben el método matemático, este Cycle-Nichols, que se hace a mano, por respuesta a escalón, por respuesta de frecuencia, y hay otros métodos más que existen, y también hay uno que es muy simple que se usa en la industria, el prueba y el error. ¿Por qué? Porque vienen a veces de fábrica, vienen sintonizados ya con parámetros que uno no tiene cómo determinar en la industria, en la realidad, cómo se sintonizaba un PID, pero ya venía por default con unos parámetros puestos. Y uno se da cuenta que todavía le falta un poquito más, entonces uno puede compensar con prueba de error, ajustando un parámetro y otro hasta llegar al valor adecuado. ¿Cuáles son los parámetros que debemos determinar? Siempre los que están acá. La constante de integración, la constante de derivación y la constante proporcional. Hay algunos controladores industriales que piden, en vez de la constante, piden el tiempo derivativo, tiempo integrador, pero ya, da lo mismo. ¿Cómo eso lo podemos obtener acá en simulaciones? Digamos, con trabajo más de ingeniería, dedicando harto rato haciendo cálculos manuales, o con algunos métodos que son rápidos. Y todo esto ya están resumidos en el que se llama Control System Designer. Aquí está. El Control System Designer es un programita que está en MATLAB y que permite hacer algunos autoajustes rápidos. ¿Ya? ¿Cómo invocamos el Control System Designer? Uno puede escribir ese nombre largo, me parece, en algunos MATLAB, pero sale más fácil colocar SISO Tool. SISO Tool, ¿se fijan? Single Input, Single Output Tool. Recordemos que SISO, el significado es una entrada, una salida, Single Input, Single Output y herramienta. O sea, ya con esto podemos inferir que nos sirve para otro tipo, o para otro sistema que tenga múltiple entrada o salida. SISO Tool, ahí lo escribí, y me equivoqué, te voy a que después escrito el motor, error mío. Vamos a salir de esto acá, mal. Grave error. Fuera.
Bueno, estas cosas, esto no se hace. A ver, déjenme cerrar este programita que se abra. Ya. Y otra es, se escribe sysotool y colocamos motor para que el sistema ya lo cargue en el mismo programita. Ahora sí, Profe, dígame. se hace con el motor en lazo abierto, ¿no es cierto? Sin Sí, efectivamente, retroalimentación. sin retroalimentación. Este se va a encargar de hacer todas esas cosas que estamos hablando. Y aquí viene el mismo trabajo, pero más, un poquito más gráfico. Ojo, esto no es Simulink, para los que no se manejan bien en MATLAB, todavía no entramos Simulink, estamos todavía jugando con algunas aplicaciones MATLAB, ¿de acuerdo? Y miren acá, miren qué interesante esto. Miren, CGH, ¿ya? ¿Lo ven? Si nos vamos acá, ahora el Simulink, editar la arquitectura, ahí está. Miren, C, G, H y F. F no lo vamos a usar, pero está C, ahí está el controlador, ahí está G, nuestra planta, ahí está H, y algunas entradas y otras cosas que no lo vamos a considerar. Pero por el momento nos damos cuenta de que cada uno está con valor 1. Ahí dice valor. Se fijan, C vale 1, F vale 1, por lo tanto lo que estamos viendo ahora es, lo que estamos viendo ahora es el sistema retroalimentado unitariamente, me parece. A ver, sí, porque no ha agregado nada. Entonces acá tenemos la función de transferencia con la entrada de escalón y vemos perdón un minuto. Ya. Bueno, y podemos destacar tres ventanas importantes o tres áreas interesantes. Una está el lugar geométrico de las raíces más los polos. Acá vemos que están los polos ubicados en estas dos partes. Tenemos la respuesta a escalón y tenemos el diagrama de Bode, ¿sabe? Lo vamos en la respuesta a frecuencia y la de magnitud, para poder estudiar el sistema tanto por diagrama de Bode como por el lugar geométrico de las raíces. Yo puedo tomar, miren, me puedo jugar un poquito aquí, voy a tomar las raíces y los voy a arrastrar para acá y las muevo acá. Miren, fíjense lo que pasó, miren, tengo acá las raíces reales y se fijan cómo responde abajo a la derecha el escalón unitario. ¿Qué ocurre ahora? Si me muevo y ahora me voy para el otro lado. Cada una de estas respuestas, ¿qué es lo que estaría moviendo? Si ustedes se fijan abajo, estoy ubicando, bueno, aquí salen los valores exactos de cada uno, pero puedo ir jugando, lo vuelvo más complejo, más compleja, y en la medida que se vuelve más complejo los polos, aquí estarían los polos, los rojos que están acá, son dos polos porque es un sistema de segundo orden, lo estoy moviendo, y fíjense que empieza a aparecer ya el sistema, lo sigo molestando más y se vuelve más inestable. ¿Ya? Entonces, lo lógico y la respuesta que esperamos que sea lo más cercano al escalón unitario. Eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que no tenga estas oscilaciones y que pueda responder bien. Bueno, eso es un poco para, digamos, jugar con este eh, controlador. Lo que tenemos que hacer, y nos pide aquí la guía, es, lo primero es configurar la realimentación. A ver, sigamos esta parte. Dice paso a seguir, ventana, sysotool. Y modificar H con la constante que está acá, ¿verdad? Esa es clave. Me voy a H, parece que no se modificaba acá, me equivoqué, es acá. En todo caso está explicado. Valor H. Se fijan que modifica el valor de H. Me tiró un error, no me acuerdo por qué. ¿Dónde estaría el error? En la coma. Recuerden que en MATLAB el decimal es punto y no coma, ¿ok? Y ahora está agregando. Vean la respuesta. Se fijan que esta respuesta que está acá es la misma que obtuvimos con el escalón unitario realimentado en el ejercicio anterior. Miren los polos donde están, ahí y ahí.
reales. Bueno, lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que con los comandos anteriores vistos hace un momento atrás. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí quedamos con el laboratorio por la hora, ¿ya? No podemos pasarnos de los 60 minutos. ¿Dudas? Voy a dejar de grabar y puedo escuchar sus comentarios. Les doy la palabra.